Dios les bendiga, les habla el pastor Juan Carlos Peñuela y hoy quiero regalarles el tema La parábola de los dos hijos perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice la palabra de Dios: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, en la Biblia de esta parábola hay un subtítulo que dice La parábola del hijo pródigo. Pero ¿por qué les digo que tomé este tema, la parábola de los dos hijos perdidos? Porque mirando la parábola o leyéndola y escudriñándola, me doy cuenta que está más perdido el hijo mayor que se quedó con su padre que el hijo menor que se fue lejos. Vamos a mirar en esta corta enseñanza algunos aspectos culturales del hijo menor, del hijo pródigo. En primer lugar, podemos mirar la insensibilidad de ese muchacho inmaduro al reclamarle su herencia o la herencia a su padre. ¿Por qué la insensibilidad? Porque la herencia se reclama cuando el padre muere. Por medio de un testamento, el padre deja asignado cuánto le corresponde a cada hijo, y lógicamente se reparte todas estas propiedades que tiene. Y si pues el padre tiene bastante dinero o es un terrateniente. En esta parábola me habla de que tenía mucho dinero, que tenía muchas posesiones. Y la otra opción que podemos mirar de repartir la herencia es por donación en vida. Pero cuando el padre quería darle algo a su hijo de herencia, no se lo daba todo. Necesitaba darle solamente una parte, y después de muerto el anciano, debían de darle la siguiente parte. ¿Por qué? Porque había una situación en que podría pasar de que el hijo se gastara todo el dinero y ya no quedara herencia para él cuando muriera su padre. También podemos mirar que este hijo se degradó, bajó mucho, porque negó su deber como hijo. En la ley de Moisés había una tradición judaica, y era que el hijo debía estar allí cerca a su padre, tal vez no viviendo con él, pero sí cerca a sus padres hasta que murieran. No podían
irse tan lejos, porque esos ancianos quedaban en cierta forma como desprotegidos. Así que en este caso el hijo abandonó la obligación con su padre. No le interesó si se iba a morir el papá. Él lo que quería era irse y disfrutar toda esa herencia que parece ser que era bastante. Así que fue un error grave el haberse ido lejos a malgastar su dinero. En tercer lugar, puedo mirar que el hijo pródigo negó, o sea, se apartó de su vida religiosa. Los judíos, para ellos es abominación comer cerdo, ni menos apacentarlos, estar ahí cerca de ellos, era una abominación. Es decir, los judíos no tenían cerdos, pero él llegó hasta ese extremo de ir a apacentar los cerdos. También pienso yo que quebrantaba el día de reposo, que también es algo muy sagrado para los judíos, y le tocaba, porque como estaba en una quiebra, estaba aguantando hambre, le tocaba trabajar hasta, no sé, todos los días, ¿no? Pero vemos que quebrantó el día de reposo, que era algo muy sagrado. Así que el hijo pródigo empezó ¿a qué? A degradarse, a bajarse. Cuando alguien se aparta del Señor, empieza su nivel de escala hacia abajo hasta que toca fondo. Y hemos visto muchas personas que se han apartado del Señor y se han ido degradando. El enemigo, el mundo, la carne los coge y los empieza a envolver y empiezan a caer más bajo y más bajo y más bajo hasta que tocan fondo como el hijo pródigo. Se dice, escuché o leí en cierta ocasión algún comentario del por qué el anciano corrió a recibir al hijo cuando lo vio de lejos. Y se dice que parece que había una tradición también judía de que los de la aldea tenían derecho o autoridad de apedrear a aquel que deshonrara a su padre. Así que si el padre no hubiera corrido a recibirlo, no hubiera ido a la afuera de la aldea a tomarlo, o quien dice, no lo toquen, no le hagan daño, es de mi propiedad, ya lo tengo yo en mi poder, no pueden hacer nada con él. Así que el anciano corrió a recibirlo, se expuso a que su dignidad de pronto pues fuera impropia, porque era un anciano, pero a él no le interesó, a él lo que le interesaba era la vida de su hijo. Esto me da a entender entonces que Dios siempre está ahí, a la puerta. Claro, Él no va a buscar al apartado. Dios está ahí en la iglesia, Dios está ahí a la puerta, pero aquel que quiera volver en sí, aquel que quiera dar un giro de 180 grados, podrá llegar otra vez a los pies de Jesús y el Señor no le va a negar. El Señor le va a abrir sus brazos para perdonarlo, para limpiarlo. Y por último, puedo mirar en esta parábola algo muy interesante. Le dio 3 cosas importantísimas para un hombre que no tenía nada. Le dio vestido porque dice que venía con sus trapos andrajosos, tal vez el hambre, la travesía, la distancia que había, el estar sucio. Así que sus vestidos prácticamente no servían para nada. Le dio un anillo que significa propiedad. Como quien dice, mi hijo, tú te habías perdido, pero ahora tú eres mi hijo. Y le dio calzado. Eso me da a entender de que ese calzado antiguamente se usaba mucho en los antiguas personas, valga la redundancia, en las personas que tenían dinero. Y se dice que los esclavos no podían calzar porque no podían nivelarse a sus amos. Así que ellos andaban a pie limpio. ¿Y qué más hizo? Lo empacó en algo espectacular, que fue un beso. Le dio un beso, una aceptación. Así que mira esta parábola tan hermosa de saber que el Señor, a quien vuelve a Él, a quien reconoce sus errores y sus fallas, Dios le perdona y borra todo lo que ha pasado, lo que le ha hecho y los agravios que le ha hecho al Señor. El Señor perdona y olvida. Me llama la atención el versículo 17 que dice, y entrando en sí mismo. ¿Qué es entrar en sí mismo?
El Señor en esta parábola quería enfatizar esa frase, entrar en sí mismo, es decir, reconocerse a sí mismo, ser consciente de sí mismo, entender que de verdad estaba muy lejos del amor de su Padre, que en verdad había caído muy bajo. Y eso es lo que Dios quiere. Mira lo que le dice el profeta Isaías al pueblo: venid y estemos a cuentas. O sea, entren en razón. Mira lo que hizo David cuando se arrepintió: porque yo reconozco delante de ti que he pecado, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que cuando alguien reconoce el error, cuando alguien reconoce que falló, cuando alguien reconoce que se apartó, que pecó contra Dios, tiene que entrar en sí mismo. Y yo quiero decirte que al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Esa característica fundamental del arrepentimiento tiene que ver con la convicción de pecado. Mira que él reconoció. ¿Qué es entrar en sí mismo? Reconocer que todos sus problemas y sus desdichas y sus desgracias eran por culpa de él. Él no se justificó. Porque hay gente que se justifica: no, es que yo no volví a la iglesia porque no me volvieron a hablar, porque tuve un problema con un hermano, porque el pastor me echó la predicación, tuve un problema con alguien que no me pagó un dinero que le presté y por eso yo no volví a la iglesia. Pero si nos ponemos a pensar allí en la parábola, el hijo pródigo no se puso a justificarse. Y yo encuentro aquí algunas, por ejemplo, que se me vienen a la mente. Él había podido decir: mi padre no me impidió partir. O sea, cuando yo le pedí la herencia, mi papá se hubiera negado, me hubiera dicho: no, mi hijo, yo no le voy a dar la herencia, eso no es por ley. A mí nadie me obliga a darte la herencia, te voy a dar una parte para que la gastes y si la malgastas, pues ya yo no te voy a volver a dar. Es como algo de prueba, pero no te la puedo dar toda. Y mi papá, ¿por qué no hizo eso? Tal vez había podido pensar en ello. O otra hubiera dicho: mi hermano mayor nunca me dijo que no me fuera, que mi hermano mayor nunca me dijo que le iba a hacer falta, como que se quedó callado, como que en verdad quería que yo me fuera. O tal vez mis amigos de la aldea con los que yo me crié, con los que yo jugaba, no les interesó que yo me fuera lejos. Nadie me dijo: oye, Julano, pero ¿por qué te vas a ir? Quédate aquí con nosotros. No, nadie, absolutamente nadie me dijo los riesgos, los peligros que iba a correr allá afuera. Me dejaron solo. Él había podido decir eso. También había podido decir: es que yo soy joven, era inmaduro y yo pensaba locamente y bueno, en fin. Pero no, al Señor no le importa las justificaciones. Tú no puedes justificarte delante de Dios y decir: es que definitivamente yo hago lo que hago porque tal cosa, porque tal otra, y sacamos excusas y justificaciones y a veces le echamos la culpa a otras personas. Pero no, nosotros debemos reconocer que los únicos culpables de nuestras desgracias, de nuestros errores, de nuestras consecuencias, somos nosotros mismos. Y mira que este muchacho reconoce esas consecuencias de su propio error. Ya no soy tu hijo. Es decir, desperdicié el fruto de tu trabajo, Padre. Deshonré mi familia, deshonré tu apellido. Ya no tienes ninguna obligación conmigo de recibirme como a uno de tus hijos. Al menos recíbeme como a uno de tus jornaleros. Es decir, este muchacho reconoce que tiene que iniciar desde cero y aún más abajo de cero, porque tenía que llegar a donde el papá, decirle que lo recibiera como a uno de sus siervos, de sus esclavos, de sus criados. Y no sabía él si el padre le iba a decir: claro, yo te voy a recibir, yo no te voy a recibir como hijo. Él no lo sabía, pero se fue pensando en eso. Yo tengo que pagar mis errores. Recuerde que David pecó contra Dios, mandó a matar a Urías, se acostó con Betsabé, pero hubo unas consecuencias de ese pecado. Eso no se quedó así. El hecho de que David en el Salmo 51 se hubiese arrepentido no quería decir que eso hubiera quedado así. No, el niño de ese fruto del adulterio murió.
Y Absalón se levantó contra su padre y lo desterró, lo hizo como un golpe de estado. Absalón se acostó con las concubinas en la azotea del palacio. O sea, hubo un sinnúmero de consecuencias en la cual, como David mismo lo dijo, que pague 4 veces esa corderita que mató. Y 4 veces fue el castigo para David. Así que hay que pagar las consecuencias de nuestros errores. También podemos ver en esta parábola del hijo pródigo o de este hijo pródigo una acción de conducta. Es decir, reaccionó, no se quedó allí, es que estoy mal, es que yo sí tengo que volver a la iglesia un día de estos, es que hasta que no me levante yo no puedo, es que estoy mal en mi salud o económicamente. No, el muchacho estaba aguantando hambre, no tenía vestido, se le había acabado todo, pero él tomó la decisión, tomó una acción de conducta, reaccionó, se determinó en levantarse, dejar esos cerdos inmundos e irse a buscar a su padre. No sé cuántos días o meses se demoró allí en el regresar, pero hizo todo el esfuerzo. Tal vez hasta se desmayaba, tal vez no podía caminar más por el cansancio, por el hambre, qué sé yo, pero dijo, al menos voy a morir en el intento. Pero si me quedo aquí en estas tierras lejanas, jamás podré ver a mi padre, jamás podré saber si mi padre me va a perdonar. Pero él tomó esa decisión, esa determinación. Así que esto es algo interesante, porque esta parábola nos enseña que sí podemos fallar, pero no podemos quedarnos ahí caídos. El hombre que se levanta es un hombre que tiene valentía, es un hombre que aunque se avergüence de lo que hizo, no huya, no se esconda, sino que dé la cara, sino que se humille delante de Dios. Y recuerden que los que se humillan serán exaltados. Mira lo que hizo su padre, lo vistió con el mejor vestido. Es decir que ese vestido simboliza la salvación. Ya aquí en mi casa estás seguro, ya aquí en mi casa estás tranquilo, aquí va a haber comida, aquí va a haber agua, aquí va a haber todo lo que tú necesites. Le puso un anillo, le colocó un anillo, símbolo de propiedad. Ya tú eres nuevamente parte de la familia. Y cuán grande nosotros nos gozamos cuando alguien llega a los pies de Jesús nuevamente, cuando alguien se reconcilia con el Señor. No solamente se hace fiesta en el cielo, también nosotros como hermanos nos gozamos cuando una persona se arrepiente o se reconcilia de corazón. Le puso un calzado, así que le dio esa libertad. Ya no perteneces al mundo, a las bagatelas de este mundo. Ya no eres esclavo del pecado, ya Dios te hizo libre. Eso es lo que significa el calzado. Así que alguien que esté pasando un momento difícil con el Señor, alguien que le haya fallado al Señor, alguien que se haya ido con el Señor, este es el tiempo para que nosotros podamos decir, necesito de Dios, necesito reconocer, necesito determinarme, necesito volver a mi Padre. Ahora hablemos un poco del hijo mayor. El hijo mayor representa en ese tiempo a los escribas y fariseos, es decir, a los líderes religiosos. Pero en este tiempo de la gracia, yo podría mirar a aquellos que pronto están en la iglesia, pero viven un evangelio barato, un evangelio falaz, un evangelio sin convicción. Él, el hijo mayor, creía que en verdad estaba cerca de su padre, porque él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Es decir, los escribas y los líderes religiosos tenían una actitud de que no estaban pecando contra Dios. Se creían perfectos, se creían santos. Y eso es lo que hace la religiosidad, los ritos, el culto de la ley. Pero en verdad nunca se acercaron a Dios de corazón. Ellos tenían como razones según ellos, de peso para decir, no, es que yo no necesito perdón porque yo soy perfecto. Es que mi conducta es irreprensible, yo no soy como las rameras y como los publicanos. Es que yo merezco el mejor regalo, porque yo no te he hecho sufrir, Señor, yo no te he hecho doler la cabeza, mi Padre. O también una razón
me has tenido de mi libertad por vivir prisionero a tu ley. O sea, es decir, vivían una vida pero no de plena libertad en Cristo o en la ley, porque estaban prisioneros, porque aunque deseaban pecar no lo hacían por temor, por miedo. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros, que vivamos un evangelio porque queremos vivirlo solo por temor, solo porque, me voy a condenar, es que me va a ir mal si me aparto del Señor, es que mire esto, mire aquello. No. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, Dios no desea que nosotros lo sigamos simplemente por una necesidad. Yo creo que nosotros debemos enamorarnos de Dios por lo que Él es. Él es Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es santo, Él es sublime, Él es eterno. Esos atributos me impactan el corazón, la vida, no porque haya un infierno, no porque haya una condenación. Yo debo de amar a Dios por encima de todas las cosas porque Él es Dios. Y algo más fuerte, otra razón hubiera podido pensar él o tal vez estaría pensando, me hubiera gustado acostarme con prostitutas, pero ¿sabe por qué no lo hice? Porque ¿qué dirían de mí? No, mire fulano, mire sutano, mire este, mire aquel, mire el evangélico, y hubiera podido hacerlo. Mire mi hermano cómo se acostó, porque él pensaba, se acostó con esas rameras, malgastó el dinero, y mire la fiesta que le están haciendo por haber hecho eso. No, el padre no hizo eso porque fue a gastarse el dinero con las rameras, y si así fue, porque la parábola no lo dice. Pero en sí estaba el corazón pegado al mundo, pero no lo hacía, se abstenía simplemente por miedo. Estaba el corazón como los israelitas en el desierto, deseando los ajos, los puerros y las cebollas, porque estaban hastiados de ese maná en el desierto. Y hay gente en el evangelio así todavía, que quieren ponerse en pantalones, quieren ir a bailar, quieren ir a tomar licor, quieren ir a parrandear, a fornicar, a adulterar, pero no lo hacen porque hay un miedo, porque creen que les va a ir mal, porque creen que, claro, se van a condenar. Pero claro, yo no debo de abstenerme de fornicar, de adulterar, de tomar licor o de ir a parrandear, a bailar por miedo. No, lo hago es porque yo amo a Dios. Lo amo es porque no quiero desagradarlo, lo amo porque no me interesa, porque para mí ya todo eso es una basura, porque antiguamente lo hacía y no me satisfacía, así que yo sé que si lo vuelvo a hacer no me va a dar nada, absolutamente nada de satisfacción. Así que aquí termina la parábola con el anciano cuando sale de la fiesta y le dice, hijo, y me gusta la expresión. El texto dice claramente, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. A veces los que están más cerca de Dios son los que están más lejos de Él. Cuando hablo de los que están más cerca, es como el hijo mayor que estaba las 24 horas del día con su padre, pero donde debía de estar ese día, no quiso estar, que fue en la fiesta, fue allí para gozarse. Yo quiero que tú te goces el evangelio. Yo no quiero que vivas una vida religiosa, yo no quiero que vivas una vida allí pegada a tradiciones y a ritos. ¿Qué sacas con vestir largo? ¿Qué sacas con no pintarte? ¿Qué sacas con abstenerte de cosas? Pero si tu corazón está pegado todavía a esas cosas, pero no las haces simplemente por miedo. Yo quiero que tú en esta hora reflexiones en esta parábola y di, bueno, tal vez yo no me he apartado como lo hizo Julano o Sutano en la iglesia y volvieron al camino del Señor, pero tal vez nuestro corazón está más lejos de lo que ellos estuvieron del Señor cuando se apartaron. ¿Por qué? Porque simplemente no amamos a Dios como debemos de amarlo. No vivas de una religiosidad, no vivas de unos moldes, no te adaptes a un molde. Si tú oras, yo quiero que ores porque, no es que oro porque me toca hacerlo.
es que oro para que me vaya bien, o si no de pronto hasta me coge un carro por ahí, me atropella un carro. Yo oro porque tal cosa y tal otra. No, ora porque te nace en el corazón, ora porque quieres hablar con tu Padre, ora porque te agrada hacerlo, no porque estás obligado a hacerlo. Recuerda, Dios nunca quiere que tú hagas las cosas por obligación. El Evangelio es una plena libertad, pero para que tengas plena libertad tienes que enamorarte de ese Dios maravilloso. Quiero dejarles esta enseñanza, que Dios les bendiga, espero que sea de su agrado y hasta una nueva oportunidad.